Hoy vivimos en una época saturada de mensajes religiosos. Todos dicen que Dios les habló, todos dicen tener una revelación, pero casi nadie se detiene a hacerse la pregunta correcta. ¿Esto que escucho es bíblico o simplemente es algo que suena impresionante? Aquí no analizamos emociones, analizamos ideas a la luz de la escritura. En África, un hombre ha sido presentado como un Noé moderno. Afirma haber recibido una revelación directa de Dios. Según él, un diluvio global ocurrirá el 25 de diciembre. No se trata de un símbolo, no se trata de una advertencia moral. Se trata de agua, se trata de juicio y se trata de una fecha específica. Antes de reaccionar, antes de tal vez tener el impulso de burlarnos, antes de compartir el titular, hagamos algo que en la actualidad parece difícil y es pensemos. Pensemos en lo que esta afirmación implicaría. Detengámonos aquí, porque este es el punto donde muchas personas se confunden. El problema no es que alguien diga Dios me habló. El problema es que esa frase tiene una implicación muy grave. Si esta revelación es verdadera, entonces la Biblia dejó de ser suficiente. Y cuando la Biblia deja de ser suficiente, ninguna revelación tiene límites. Todo lo que las personas piensen y afirmen ser revelado de Dios tendría validez. La escritura afirma que Dios ya habló de manera decisiva respecto a este tema y que esa palabra es suficiente para formar, corregir y guiar. Y no crean que esto lo estoy diciendo yo porque me parece relevante, bonito o interesante. De hecho, es lo que la Biblia dice. Toda la escritura es inspirada por Dios, pero con un propósito, el cual es que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es suficiente. Y este pasaje claramente nos muestra que la escritura no es un texto incompleto o que requiera una actualización. Realmente es la revelación suficiente de Dios para nuestra vida. Por eso Judas no habla de una fe en constante expansión, en crecimiento y desarrollo frecuente, sino una fe entregada una vez y para siempre. Dice Judas: amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Cuando alguien necesita actualizar o corregir lo que la escritura enseña, realmente el problema no está en la Biblia. La Biblia no es limitada. De hecho, la Biblia fue diseñada por Dios para ser nuestra norma de fe y conducta. ¿Por qué? Porque tiene la firma directa de Dios. Está diseñada tal cual para poder ir directo a lo que el corazón del ser humano necesita. El problema no es que la Biblia esté limitada. Realmente el problema es que no ha sido entendida como realmente debe serlo. Muchas personas hacen sus propias interpretaciones de la escritura o simplemente la utilizan como un gancho para atraer a creyentes. Pero esto no se trata de eso. Y es por eso que teniendo la Biblia como nuestro marco de referencia, les invito para que ahora pensemos en estas afirmaciones, en lo que implicaría un nuevo diluvio, un diluvio global. Esto claramente no es un detalle menor o un dato curioso. Realmente tiene unas implicaciones profundas en nuestra fe. ¿Por qué? Porque es una afirmación que atenta directamente contra el carácter de Dios. Dios, después del primer diluvio, hizo una promesa clara, algo firme. No fue ambigua, no fue algo simbólico. Él dijo: nunca más destruiré la tierra con agua. Literalmente esas fueron sus palabras. Yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y esa promesa fue sellada con una señal visible. También dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes. Por todas las generaciones pongo mi arco en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra.
Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes. Y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de toda carne. Nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. El arco iris no es un adorno, es un recordatorio del pacto que Dios hizo. Si hoy aceptamos la idea de un nuevo diluvio, entonces aceptamos que Dios rompe sus promesas. Y un Dios que rompe pactos deja de ser confiable. Esto ya no es una profecía extraña. Esto es algo más peligroso. Es otro concepto acerca de Dios. Nos están presentando un Dios nuevo, no el Dios bíblico, sino uno reconstruido por las emociones y por las experiencias personales. Y aquí las repercusiones tienen un efecto totalmente terrible para nosotros y para nuestra fe. Aquí el problema es que cada vez esto se vuelve algo más serio. El diluvio claramente fue un juicio y la cruz fue la respuesta al juicio de Dios. Si Dios necesita repetir el juicio con agua, entonces la cruz no fue suficiente. Y si la cruz no fue suficiente, entonces el Evangelio pierde coherencia, pierde sentido, pierde validez. De hecho, el Nuevo Testamento no espera otro diluvio, espera un juicio final. Y para nosotros, los creyentes actualmente, el arca no representa salvación. Simplemente era un símbolo, una sombra de lo que haría nuestro Señor Jesucristo. Ya para nosotros, el arca no representa salvación. Para nosotros es la cruz vacía, la tumba vacía de Jesús representa nuestra salvación. Como les digo, el arca es un símbolo para nosotros, es una sombra que apunta hacia Jesús y su obra en la cruz. Por eso el autor de Hebreos es tan claro. Cristo se ofreció una sola vez. No una y otra vez. No, una vez. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Así como está declarado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Volver al arca no es fe, es retroceder antes de Cristo. Cada generación ha tenido falsos profetas. Esto no es nada nuevo. Lo nuevo no es el error. Lo nuevo es la velocidad con la que el error se difunde, la facilidad con la que se creen estas nuevas revelaciones. No todo el que dice Dios me dijo está escuchando realmente a Dios. No todo lo que emociona edifica. Debemos tener cuidado cuando afirmamos que Dios nos habla, porque no solamente Dios habla a través de la escritura, sino que nuestras emociones también hablan. El enemigo también habla. ¿Qué espíritu habrá hablado a esta persona? Al nuevo Noé moderno. Y realmente no tendremos que esperar mucho tiempo para saber si su supuesta revelación fue real o no, sino que esto será desmentido en unos días, el 25 de diciembre de este año. No nos dejemos llevar por supuestas revelaciones o por cualquier viento de doctrina. Escudriñemos la escritura y conozcamos quién es Dios. Si este contenido te ayuda a pensar bíblicamente, compártelo. No para atacar personas, sino para defender la verdad. La verdad bíblica no necesita actualización, necesita ser entendida correctamente.